Una cuestión discutida es si entre los derechos humanos existen conflictos o contradicciones, y si tal es el caso, cómo se resuelven o pueden superar. Desde mi punto de vista, considero que en virtud de la naturaleza de los derechos humanos y sus características que ya hemos abordado en clases anteriores, entre los diversos derechos humanos no puede existir conflicto alguno ni enfrentamiento, sino únicamente armonía y compatibilidad, las que deben de precisar las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y las tesis jurisprudenciales. La doctrina también nos otorga elementos para que se logre dicha armonía y compatibilidad. ¿Por qué es indispensable que se realice la armonía y compatibilidad de los derechos humanos? Por una razón sencilla, pero extraordinariamente importante, para no vulnerar, infringir o anular los derechos y libertades de una u otras personas, porque los derechos y libertades, recuerden, es para todos y de todas, para cada uno de nosotros, para cada persona, para cada ser humano. Por ejemplo, el artículo 322.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todo y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Debo de precisarles que la tesis de la armonía de los derechos humanos no es universalmente admitida, pero, no obstante, si se examinan con cuidado los pensamientos de autores que hablan de colisiones, conflictos o enfrentamientos entre ellos, veremos que pareciera que algunos tímidamente se van acercando a la idea de su necesaria armonización o delimitación de unos con los otros. Eduardo Noboa afirma que resulta casi contradictorio, y en lo personal también a mí me parece, suponer que dos o más derechos puedan entrar en colisión o pugna entre sí. Sin embargo, se pueden dar situaciones en la vida privada de una persona cuando choca con la necesidad de otras de poseer mayor información sobre lo que acontece en la vida social. Es decir, de acuerdo con su pensamiento, serán casos en los cuales el derecho a la vida privada se presenta como opuesto al derecho a la información, a la cual tienen derecho los demás miembros de la sociedad. Ok, y a ver, vamos a poner esto. Derecho a la vida privada y derecho a la información. Si la, eh, si la cuestión no se examina con cuidado, pareciera que sí va a existir este conflicto. Pero si nos auxiliamos con la lupa de las ideas que hemos venido teniendo en estas clases, veremos que ese aparente conflicto pues es solo un asunto de armonización de derechos. Y desde esta perspectiva, no existe jerarquía superior entre los derechos a la vida privada y a la información, sino que examinándose en el caso concreto, el juez decide qué precepto constitucional y legal debe aplicar a dicho asunto. El juez, sin embargo, debe de respetar el marco constitucional y legal que armoniza los diversos derechos humanos. Es decir, el juez debe de establecer con claridad que no existe conflicto o pugna entre los derechos humanos y que reviste una importancia singular para su comprensión y su protección efectiva. Entre los derechos humanos no existen jerarquías, con la única excepción de los derechos no derogables, como son, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud, la prohibición de la tortura, tratos inhumanos. Lo que acontece, les vuelvo a decir, es que el juez aplica los de preceptos constitucionales y legales, incluyendo las limitaciones a esos derechos, al caso concreto, armonizando dos derechos humanos. En este caso, vuelvo a repetir para el ejemplo, el derecho específico de la vida privada y el de la libertad de expresión o derecho a la información en su acepción actual. Gracias, nos vemos.